Hola chicos, bienvenidos. Pase bien para todos. Espero que estén bien en compañía de su familia y de sus amistades y estén haciendo caso a las ordenanzas que emite el gobierno peruano. Hay que estar en casa, hay que quedarse en casa y guardar la cuarentena como debe ser. La semana pasada, a través de la plataforma de Cubicol, les hice llegar una actividad que trataba sobre los ciclos biogeoquímicos, específicamente sobre el ciclo del carbono. Eh, bueno, el día de hoy quiero hacerles llegar a través de este medio, como se darán cuenta, estoy utilizando un teléfono o mi teléfono para hacerles llegar este mensaje, ¿no? Por ahora solo tengo este medio, así que voy a hacer uso de él para hacerlo. Y sepan también que es una herramienta, no solamente es para hacer un chat, un WhatsApp, un Facebook, también sirve para hacer esto que estoy yo haciendo, ¿ok? A través de esto podemos enseñar, podemos aprender. Vamos a trabajar con este contenido para así, bueno, de alguna manera despejar cualquier duda, hacer algún aporte y poder tener al menos este acercamiento. De esta manera, al menos ya no podemos ver las caras, ¿no? Aunque no sea en vivo, pues por lo menos podemos vernos las caras. Ya esperamos que pronto nos podamos ver las caras de manera presencial. Pero antes de iniciar este contenido, pues creo que es conveniente darle gracias a Dios porque estamos sanos y porque la vida nos está poniendo esta prueba, la vida, o como queramos verlo, nos está poniendo esta prueba y la vamos a superar. Juntos la vamos a superar. Darle gracias a Dios por nuestra salud, darle gracias a Dios o pedirle a Dios para que le dé fuerza a esas personas que están internadas en una clínica y están pues contaminadas o están enfermas con el COVID. Y sobre todo pues también pedirle a Dios por el descanso eterno de esas personas que lamentablemente se han ido en el mundo y que ya suman casi el medio millón. Y acá en el Perú suman, si mal no recuerdo, casi 100 personas ya. Entonces, bueno, que entiendan, chicos, entiendan que esto no es un juego. Los virus no son un juego y se transmiten, son un enemigo invisible. Así que lo mejor para ellos, para contrarrestarlo, para atacarlo, es quedarse en casa en este momento y como lo recomiendan diversas personas, pues lavarnos las manos, usar tapabocas, usar guantes. Eh, Sé que lo vamos a superar, sé que pronto vamos a estar en nuestras vidas cotidianas, vamos a recuperar la normalidad. Pero hasta que eso pase, pues vamos entonces a tratar de vernos a través de este medio. Bueno, bien, los ciclos bioquímicos son, como su nombre lo indica, un ciclo es algo que es un círculo, nunca tiene fin, es algo cíclico, pues, ¿ok? Es un círculo, no vamos a hablar de otros términos, pero es un círculo y tiene el mismo punto de inicio, es el mismo punto de cierre. Donde inicia uno y termina el otro proceso, pues. Y cuando hablamos entonces de biogeoquímico, vamos a dividir esa palabra en tres. ¿Okay? Bio, la palabra biogeoquímico, vamos a partirla aquí, biogeoquímico. Bio quiere decir que intervienen seres vivos. ¿Okay? Geo quiere decir que intervienen procesos o se dan procesos en la Tierra, en la ecósfera o la biosfera, también como queramos llamarla. Y químico porque tiene que ver con procesos o con elementos químicos. En este caso, el carbono. Esta aplicación que estoy usando la pueden conseguir fácilmente en internet y pueden hacer uso de ella. Se llama Recover. A ver, entonces vemos en esta lámina que los ciclos biogeoquímicos tienen dos componentes. Y esto tiene que ver con la ecología. ¿Ustedes saben qué es ecología? Ecología es la ciencia que estudia los procesos o las interacciones que se dan en la Tierra. ¿Correcto? Todo lo que tiene que ver con la Tierra lo estudia, las interacciones tienen que ver con la ecología. Entonces la ecología tiene toda una parte, un componente de vida, ¿ok? Lo llamamos componente biótico. Y tiene un componente que es materia inerte. Inerte. Y lo llamamos componente geólico o abiótico.
El prefijo a significa sin vida, abiótico, biótico y abiótico. En esta lámina entonces, me permito por acá entonces marcarles, vamos a dividirlo en dos. En esta lámina, esto que estoy subrayando con el marcador, esto que estoy sombreando en el círculo, dice componentes biológicos, o lo mismo que les dije antes, bióticos. Tiene tres elementos. ¿Cuáles son? Los productores, los consumidores y los degradadores. ¿Ok? Los productores, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los individuos, los organismos que tienen que ver, que producen? Los productores son las plantas. Las plantas son los primeros elementos de una cadena muy amplia de organismos que se alimentan uno del otro. En otro punto, en otro tema, vamos a hablar de eso, de cadenas tróficas o cadenas alimenticias. Los productores son las plantas. Y dice allí que, bueno, son organismos autótrofos, quiere decir que elaboran sus propios nutrientes o alimentos. También vemos en otros libros, en internet. No es tan cierto como que producen sus alimentos, pero que entendámoslo por ahora que producen sus propios nutrientes. Y se da un proceso muy importante que tiene que ver con la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso fisiológico que todas las plantas hacen y que es la forma a través del cual las plantas elaboran o producen oxígeno, que es lo que nos permite respirar. Cuando hacemos esto, estoy inhalando oxígeno y cuando exhalo, saco entonces dióxido de carbono, que es otro gas. Pero entonces para poder respirar nosotros requerimos de oxígeno. Esos son los productores. Las plantas entonces tienen la capacidad de hacer fotosíntesis y a través de la fotosíntesis pues entonces puede elaborar sus propios nutrientes. Vamos a dejarlo así. ¿Quiénes son los consumidores? Dicen, son organismos heterótrofos. ¿Qué quiere decir heterótrofos? Son organismos que no pueden producir sus propios alimentos, ¿correcto? Entonces allí entran los primarios, los secundarios, terciarios. ¿Qué son? Son organismos herbívoros primero. Los herbívoros son los que se comen las hierbas, las plantas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Las vacas comen hierbas, comen pasto. Las ovejas, las cabras, los caballos y cualquier otra especie que ustedes se acuerden que pueda comer pasto, que pueda comer la alpaca, es un herbívoro, come vegetales, come plantas. Entonces también tenemos dentro de ese grupo de consumidores aquellos que se comen a esos animales, que se comen las plantas, que son ya entonces los carnívoros. Por ejemplo, un caballo se come el pasto, ¿correcto? El pasto es el productor. El caballo es el consumidor primario. Llega, por ejemplo, un león a la finca, al sitio y se come el caballo. Allí el león es un consumidor, pero ya es de tipo secundario. Se está comiendo al caballo, que es el consumidor primario. Eso se llama cadena alimenticia, cadena trófica. En otro momento podemos hablar un poco más sobre el tema. Lo que quiero que por ahora les quede, que vayan entendiendo, es que hay procesos que se dan a través de los organismos vivos. ¿Okay? Procesos en los cuales intervienen organismos vivos de diferentes escalas. Y por último están degradadores o descomponedores. También se lee mucho y se consigue de manera más fácil en internet o en los libros con el término descomponedores. Que son, bueno, microorganismos en un aspecto, son microorganismos que están en el suelo que degradan todo lo que cae allí, pero también tenemos de forma macro, grande, pues tenemos también organismos que son, por ejemplo, como los buitres, son carroñeros, son organismos que van degradando materia muerta, pero no la degradan al 100%. Ya entonces entra este organismo chiquitito que está en el suelo, bacterias, hongos, que son los que degradan todo lo que muere, ¿correcto? Entonces, eso es el componente
vivo, biológico o biótico, como queramos llamarlo. Y está este otro componente que está de este lado, lo estoy marcando con el marcador acá. Dice componente geológico. Tiene que ver con qué? Atmósfera. ¿Qué es atmósfera? La capa de gas. La capa de gas que rodea o que compone la Tierra. Ahí están, ¿cuáles gases? Una gran cantidad de gases. Una gran cantidad que se llaman gases de efecto invernadero. ¿Por qué efecto invernadero? Porque la Tierra, sin esta capa de gases, pudiera ser fácilmente devorada por los rayos del sol, quemada, o también pudiera ser congelada. Entonces hace una especie de abrigo, de un abrigo para la Tierra. Esta capa de gases hace que nuestra vida sea posible. ¿Por qué? Porque tenemos una capa que nos protege tanto del calor como de congelarnos. ¿Correcto? Esa es la atmósfera, capa de gases. Luego tenemos la litosfera. Es la capa externa, sólida. ¿Qué es eso? Eso es la Tierra. Es la capa, el suelo, pues. Esa es la capa que, bueno, compone, donde es lo que da el soporte, digamos, lo que soporta todo el peso de los seres vivos y de todo lo que compone la biosfera, aparte de los seres vivos, pues. Llámese estructura, llámese maquinaria, todo eso es lo que soporta el suelo. Y por último, la hidrosfera. La hidrosfera es entonces la capa líquida, el agua, los mares, los lagos, los océanos, los ríos. Todo eso lo compone la capa, la hidrosfera. Entonces, bien, ¿qué entendimos hasta ahora? Que los ciclos biogeoquímicos son procesos que se dan a través de la participación de seres vivos que interactúan con componentes de la materia inerte, con la tierra, con el aire y con el agua. ¿Correcto? Hasta ahí estamos claros. Bien, entonces, aquí está. Hablemos específicamente del ciclo del carbono. Ya les dije antes que el carbono es un elemento que compone toda la materia, que es lo que permite que hayan fósiles, que haya una cantidad de procesos en la Tierra que da vida y que permanece en el ambiente porque justamente es un ciclo. Del aire va al suelo o al agua, dependiendo de algunos procesos, y siempre está allí. Es decir, se recicla. Siempre va a ser un gas que da vueltas. ¿Correcto? Empecemos por acá. Voy a marcar por acá el primer elemento de este ciclo que está allí. Ya les dije, las plantas. ¿Correcto? Las plantas dijimos que era un organismo autótrofos, es decir, que era un productor. Es el primer eslabón de la cadena alimenticia. ¿Qué hacen las plantas? Fotosíntesis. ¿Qué requieren las plantas? Requieren de el sol. Por acá está. Requieren del sol, requieren de luz, pero también requieren de agua. Y el agua se obtiene ¿de dónde? De los ríos, de agua. En el suelo también hay agua, se llama agua subterránea. Entonces la planta requiere de agua, requiere de luz y requiere también de nutrientes. Pero también requiere de dióxido de carbono. ¿Qué es dióxido de carbono? Es una molécula compuesta por dos átomos. Un átomo, o sea, compuesta por un átomo de carbón y dos átomos de oxígeno. Es esto que ven acá. Esto que se llama CO2. CO2. Eso es dióxido de carbono. Y es un gas, como les dije antes, un gas de efecto invernadero. Al igual que otros que en su momento vamos a conocer y vamos a estudiar también. Entonces, las plantas reciclan el dióxido porque ellas cuando respiran también liberan dióxido de carbono. Cuando respiran, liberan, sacan, exportan dióxido de carbono, pero cuando hacen fotosíntesis, captan a través de las hojas. En las hojas hay unas estructuras que se llaman estomas y son los responsables de captar el dióxido de carbono. Entonces, allí vemos el primer elemento de este ciclo, las plantas.
Otro ciclo o otro componente de ese ciclo, vemos por acá, un organismo vivo, un herbívoro, como les dije antes, un herbívoro pudiera ser una vaca o una oveja, una alpaca, cualquier otra especie que coma hierbas. ¿Ok? Esta especie, cuando respira, al igual que nosotros, cuando respiramos, inhalamos oxígeno, pero cuando exhalo dióxido de carbono, igual que las plantas. Entonces allí vemos que los seres vivos también aportan y también ayudan a reciclar el carbono en la biosfera. Allí se hablamos de biosfera porque la biosfera es todo. La capa de agua, la capa de gas, la capa de suelo sólido o la litósfera, como queramos llamarla. Entonces, cuando esa vaca, esa alpaca, esa oveja, esa cabra muere, ¿qué pasa con su ser, con su organismo, con su cadáver, pues? ¿Qué pasa? Que llega al suelo y es degradado por organismos que están en el suelo, y lo degradan y lo vuelven digerible al suelo. Y lo que compone el hueso, el pelo, todo lo que compone el ser de la oveja, de la vaca, es carbono también. Entonces, allí ese carbono vuelve al suelo para que luego entre otra vez al ciclo. ¿Ok? Otro de los componentes y muy importante es esto que está por acá. La parte de las empresas, las fábricas. Estas empresas que ustedes ven siempre en cualquier zona, en donde cuando van de paseo, cuando van a la playa, cuando salen con sus padres, pueden observar que siempre en las empresas que se producen cualquier cantidad de cosas, textil, combustibles, que producen productos lácteos, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier producto que se elabore a nivel industrial, pues genera emisión, como pueden ver en esta figura, emisión de una especie de nube que, por cierto, en estos ya 21 días que tenemos de cuarentena, ustedes pueden hacer un ensayo y van a tener cómo comprobarlo. Ojalá pudieran tener algunas fotos de tiempos atrás o hablar con sus padres y sus padres podrán decirle que hace algunos meses el cielo de Lima era un cielo muy oscuro, muy negro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En estos 21 días, salgan mañana, el día que puedan ver este video, van a salir y van a ver que el cielo de Lima en estos momentos es un cielo azul, así como el que está en esta imagen. Es un cielo azul, ¿por qué? Porque los gases, esa manta, ese humo llamado smog, se llama smog, esa capa de humo de gases dentro de los cuales está el dióxido de carbono, pero también hay muchos más. Por ejemplo, está uno que es muy tóxico, muy venenoso, muy tóxico para la vida, para nosotros, que el símbolo es así, CO. Este que está aquí, este que está aquí es CO2, es dióxido de carbono. Pero este que está aquí, que estoy marcando por aquí en un costado de la lámina, CO, es monóxido de carbono. Ven que tiene solamente un elemento, un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Es monóxido de carbono. Y ese gas lo emiten los vehículos, todos los motores que sean de combustión interna, que se llaman. Los carros, las motos, los vehículos de carga, todo esto. Esos vehículos emiten este gas. Entonces, esto que podemos ver acá, que es justamente la nube que yo les estoy diciendo, que quizá en estos días, gracias a Dios, dentro de todo esto que estamos pasando, esa es una de las cosas buenas que estamos viviendo, y es que nuestro cielo o el cielo de Lima en este momento es un cielo que tiene un aire más limpio, no hay tanta contaminación. Entonces, vemos que en este momento el carbono que estaba acumulado ya se recicló, se ha eliminado, ese exceso que había en el ambiente, en el aire, se ha ido eliminando. Y eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque podemos respirar aire fresco, aire limpio, y podemos entonces saber que estamos viviendo momentos en los cuales estamos en un planeta
que está mucho más limpio. ¿Qué ha costado? Bueno, sí ha costado vidas humanas y lamentablemente hemos perdido muchas vidas en el mundo en este momento con el COVID-19, pero nos va a enseñar esta coyuntura, este momento que estamos pasando. Ustedes van a ser testigos en los próximos años, van a recordar esto como una lección de vida y se van a dar cuenta que todo esto que pasó, aunque fue doloroso, aunque fue feo quizás, pues fue una gran lección y nos va a ayudar a ser mejores seres humanos. Entonces, aquí también en la imagen podemos ver levantamiento del océano. Cada vez que el agua hace los mares, por ejemplo, en los mares, dentro de los mares, están una inmensidad de seres vivos, hay un planeta, hay un ecosistema, se llama, ecosistema marino, que es muy amplio, muy grande y tiene mucha riqueza, hay mucho carbono. Entonces, el agua cuando choca a nuestras costas está arrojando constantemente organismos, microorganismos pequeños que hacen también trabajo. En el agua, en el mar, por ejemplo, hay unos organismos llamados bacterias, cianobacterias. En su momento vamos a hablar un poco más de eso, pero hay organismos allí que son responsables de producir oxígeno y que también requieren para respirar del dióxido de carbono. Entonces respiran dióxido de carbono y liberan oxígeno, que son mucho mejor que nosotros en este caso. Entonces, bueno, en otra imagen que les voy a mostrar acá adelante es básicamente un resumen del anterior. Vemos vemos organismos vivos, lagartos, todos los organismos vivos, artrópodos, llámese que tengan huesos, que tengan articulaciones, todos ellos, todos los organismos aeróbicos, es decir, que requerimos de oxígeno para respirar, liberamos dióxido de carbono. ¿Liberamos dónde? A la atmósfera, el dióxido de carbono. Y las plantas también liberan dióxido de carbono, pero también hacen fotosíntesis y también lo captan. Aquí en esta imagen lo podemos ver claramente. Y entonces el dióxido del ambiente, es decir, de esta atmósfera, que es la capa de gas, lo captan las plantas, pero también el que liberan estos organismos también lo captan las plantas, pero el que los peces también respiran, ¿ok? También va a la atmósfera. Es decir, tenemos una gran cantidad de organismos que participan en el reciclaje del carbono. El carbono es uno de los elementos más importantes, como se los dije antes, más importante de la biosfera, porque a través de él todos los organismos estamos compuestos de carbohidratos, por ejemplo, y los carbohidratos son unas moléculas que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Es decir, el carbono está en nuestras vidas, nos compone. Entonces, es un gas de gran importancia y siempre vamos a estar en contacto con él. Okay, entonces, bueno, hasta aquí, hasta este momento, espero que este contenido les sirva de algo para al menos despejar un poco las dudas de la actividad pasada, que recuerdo les dije, les asigné, perdón, les pasé unas imágenes de unos libros y les coloqué a hacer un mapa conceptual o mapa mental sobre los ciclos de carbono. Estas imágenes que coloqué en el video las pueden conseguir tranquilamente en internet y las pueden usar para hacer esa actividad. La actividad la van a hacer en su cuaderno y espero que pronto en nuestro próximo encuentro presencial nos podamos ver, podamos corregir esa actividad.